Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos como todos los martes a estos fogones transpersonales, esta vez en el ciclo Tradiciones de Sabiduría y este martes hablando de ritos mistéricos iniciáticos. ¿Qué es esto? ¿Qué rimbombante? Bueno, más allá de que vamos a hacer un repaso histórico sobre esto, que tiene su origen en Grecia, pero también en Egipto había rituales mistéricos iniciáticos, vamos a ver si lo podemos trasladar a la vida cotidiana y cómo ritualizamos nosotros nuestra vida cotidiana. Así que en eso estamos. Mientras vamos invitando a algunas personas a que se sumen a este vivo, les cuento que transmitimos todos los martes, que vamos a estar una horita acá haciendo el vivo y que a las 11 de la noche nos vamos para Zoom y ahí la seguimos. Entonces yo propongo actividades dinámicas o sigo dando algo de teoría. Lo importante es compartir, recrear cuando en su momento nos juntábamos en torno a un fuego y bueno, espero que eso pronto vuelva. Estos vivos, de alguna manera, se ofrecen como para que los vea quien quiera y si nunca te sumaste a los Zoom, tenés la posibilidad de sumarte para ver de qué se trata. Y en la semana compartimos en un grupo de WhatsApp donde además yo comparto información y paso la teoría y paso apuntes. Digamos, para que puedan ver sobre cada semana, sobre la temática tratada. Así que la idea es que funcione como un taller. Si te interesa sumarte, podés hacerlo tranquilamente. Y tanto a los vivos como a los Zoom cuando termina el vivo, de 23 a 1 nos quedamos. Hay gente que se queda menos tiempo, obviamente, y en la semana también para que compartamos por WhatsApp. La idea es que se genere un espacio donde podamos compartir, donde podamos sentirnos cómodos, porque quizás incluso a veces, como ya nos conocemos, o incluso gente que llega por primera vez, doy fe que se siente cómoda, o bueno, no sé, porque algunos se van y no vuelven, así que en realidad no sé si se sintieron cómodos o no, pero no importa. La idea es que sea un espacio para poder compartir. Así que sumate si querés, cuando termina el vivo me escribís y yo te mando el link para que te sumes al Zoom. Y si después te interesa compartir en la semana también, me avisás y bueno, vemos. Bueno, gente, a ver, vamos a ver. Bueno, se saludó. Hola Cata, hola Seba. Acá en Facebook tenemos algunos que se suman. Saluden, así saludo también. Vamos a hablar de ritos mistéricos iniciáticos, puntualmente del orfismo, de los misterios dionisíacos en relación al dios Dionisio, los misterios órficos en relación a Orfeo, este personaje mítico también, y los rituales o los misterios de Eleusis. Eleusis era un templo en Grecia y allí, pero que podamos hablar de las tres cosas. Porque inicialmente iba a ser 3 encuentros. La realidad es que mi idea era hacer uno por cada uno, pero me di cuenta que quizás era un poco tedioso, ¿no? O yo lo vuelvo medio tedioso, es más fuerte que yo la parte histórica. Cuestión que vamos a hablar de esto. Nos vamos a basar en 2 autores, Alberto Bernabé, él tiene 2 conferencias, El orfismo entre religión y filosofía, y Mito y rito en los misterios dionisíacos. Y para los misterios de Eleusis, donde en ese templo, en Eleusis, cercano a Atenas, lo que hacía era recrear, ya vamos a ver de alguna manera, el mito de Deméter, ¿no? Ese mito bastante conocido, Deméter y su hija Perséfone, y la explicación mitológica de los griegos de por qué se iba dando la transición de estaciones y por qué había estaciones de muerte, otoño e invierno, y estaciones de vida, verano y primavera. Para los misterios de Eleusis, vamos a trabajar con Fernando García Romero. Así que esos son los autores. Tendríamos primero que hablar un poco de la religión griega. Acá nos tenemos que centrar, igual que los pitagóricos también tenían sus rituales mistéricos, lo que pasa que se conoce menos, por eso se llaman misterios, ahora vamos a ver eso. Siglo VI, este siglo tan importante que es como bisagra en el mundo, se empieza a pensar sobre pensar, aparecen los filósofos, aparece la preocupación por la muerte, por lo que hay más allá de la muerte. Entonces vamos a ir, conforme voy nombrando estas cosas, viendo cómo esto lo aplicamos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo el rito, que quizás hoy en día está perdido, tiene una importancia crucial a la hora de
asimilar cuestiones trascendentes para el ser humano que quizás no tienen tanto que ver con el entendimiento, aunque una parte sí tiene que ver con el entendimiento. Hola André, ¿cómo estás? Dionisio es mi favorito, sí, y cuando cuente las cosas que voy a contar hoy de Dionisio te va a encantar, espero llegar. Saluden así saludo, que ustedes saben que me gusta la interacción. Bueno, Cata, Rodri, hola Rodri, me acordé de mandarte el link, Rodri. Bien. Bueno, entonces nos ubicamos en el siglo VI en Grecia. En Grecia hay una religión oficial. Todo el mundo escuchó hablar de Zeus, de Hera, de Hermes, de Afrodita, de Marte, etc. Son los dioses olímpicos. Esa era la religión del Estado. Nadie se preguntaba si pertenecía o no a esa religión. ¿Por qué? Porque en realidad para los griegos ni siquiera había un término que significara religión. Era la regulación de los usos y las costumbres. Entonces, toda la idea del Monte Olimpo y los dioses allí viviendo, y cada ciudad con su patrono, unos dioses que son inmortales, que son jóvenes, que son felices, siempre por oposición al hombre, que es mortal, que envejece, que padece, no del todo lejanos, porque cuando se retrata a un dios en Grecia, siempre se lo va a retratar también con las pasiones propias de una persona, ¿no? Bien, acá saluda, bueno, Rodri, buenas a todos. Estás por todos lados, Rodri. Qué lindo estar por acá. Uy, un día volvió Juli, Gigamesh. Buenas noches, my friend, buenas noches. Ezequiel, hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a ese también. Bueno, gracias por ir saludando. Que mi ascendente Leo se levanta con estas cosas. Bien. Tenemos entonces esta religión oficial, olímpica, de dioses, que son como una familia, digamos. Esperen que tengo que acomodar acá. Siempre tengo algún problema con la transmisión. Bueno. Bien. Estas religiones oficiales que uno hace como una regulación de la propia... Denme un segundito. Ahí. Opa. Ahí. Regulación de la vida cotidiana para los griegos. La vendimia, las edades, la transición de ser joven, de ser niño a ser joven a ser adulto, también rituales como tenemos hoy en día para el nacimiento, a veces uno hace un baby shower, un regalo, ahora que yo voy a tener a mis sobrinitos, piscianos, mellizos, que van a nacer ahora, porque les estoy yo cosiendo, te quiero Agus que me estás enseñando a coser la mantita, les estoy haciendo la mantita y para mí eso es un ritual, uno en ese tipo de actos cotidianos deposita tanto, está pensando en ellos, está pensando en que eso va a simbolizar el abrigo, el calor, el refugio que ya no tienen en la panza de su mamá y se los regala a su tío. Entonces uno puede ritualizar todo, cada pequeña cosita cotidiana. Mi amiga Andrea, que está ahí presente y que me ayuda siempre y que te agradezco, también me emociono, les está tejiendo algo con un punto especial que tiene 9 puntos y que después se juntan y que simbolizan la totalidad. Y estos que son piscianitos, bueno, me emocionan. Y creo que nacen un martes 4, así que no va a haber vivo seguramente ese martes, porque creo que el 4 cae en martes. Bueno, nacimiento, la muerte, los ritos funerarios que un poco se han perdido hoy en día también estaban regulados por esta religión, vamos a decir, aunque la palabra no cabe porque para los griegos no había religión, regulada por esta religión cívica. Ahora, ¿qué pasaba con las preocupaciones más vitales? Con el miedo a la muerte, con el miedo al hambre, con el miedo a la pobreza, con el miedo a ser dejado. Un montón de cuestiones que en el siglo VI van encontrando una mayor presencia en el psiquismo, digamos, de estos griegos, digamos. Y no solo de los griegos, porque vamos a ver que a estos misterios llegaban también personas que no eran griegas. En el siglo VI está la Bisagra, la era axial, donde aparece Pitágoras, aparece Lao Tse, aparece Confucio, aparece Buda. Hay un aumento de la idea de individualidad. Yo ya soy parte de un grupo, pero estoy solo también. Y soy yo. Y me enfrento solo a mis miedos. Entonces aparece la necesidad de rituales que den un cierto alivio, sobre todo a la idea de la muerte. Y como yo en el otro mundo puedo garantizarme una buena estadía, porque vamos a ver que en el infierno, lo que los cristianos llamamos infierno, la cristiandad o el occidente llama infierno, tenía distintos sectores, un sector común donde iba cualquiera, por así decir, pero las personas
que se habían destacado en su desarrollo van a parar a lo que se conoce como Campos Elíseos, que es un lugar hermoso, y ahí, aparece mucho en las fuentes la idea de que es un lugar luminoso. Para mí sería una pesadilla, los que me conocen saben, pero bueno, un lugar luminoso, por oposición a un lugar oscuro. Lo más profundo y gélido del Hades, del infierno, es el Tártaro, donde están los personajes que sufren castigos por no haber tenido un comportamiento apropiado de acuerdo a la religión civil, a las costumbres. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí lo encontramos en el Tártaro a Prometeo atado a una roca, con un águila que todos los días se come su hígado, que día tras día va siendo regenerado, entonces siempre está eternamente el águila comiéndose ese hígado, aunque sabemos que después Zeus finalmente lo libera, bueno, en uno de los trabajos que realizó uno de los hijos de Zeus, Heracles o Hércules. Lo tenemos a Sísifo subiendo una piedra hasta la cima de la montaña, su tarea era lograr que la piedra rodara cuesta abajo en la otra ladera de la montaña, pero eso iba a ser imposible porque una vez que llegaba a la cima, la piedra siempre caía. Y un detalle a este castigo, ¿no? Los sábados, esta idea de que los sábados se descansa, el sábado, Sísifo podía descansar. Y uno diría, bueno, pero ¿qué clase de castigo es si un sábado se puede descansar? Y en realidad hay toda una tortura psicológica en saber que hoy descanso, pero mañana comienzo. Y cualquiera que se levante temprano un lunes sabe lo que se siente un domingo a la tarde, noche, cuando ya sabe que mañana tiene que volver a un trabajo que no le gusta, digo, ¿no? Bueno, entonces frente a estas preocupaciones que tienen que ver con, sobre todo, cómo me garantizo una buena vida después de la muerte, después vamos a matizar, porque para algunos ritos, bueno, uno muere y va a parar al Hades y punto, y para otros ritos, bueno, como vimos con Pitágoras, en realidad, perdón esta desprolijidad, pero estoy intentando acomodar acá, que estoy haciendo lío con el celu que transmito por Instagram, para variar, siempre haciendo lío. Bueno, avísenme porfa si se ve, necesito un productor, una productora. Bueno, avísenme si en Instagram se ve bien. Bien, acá dice, hola Gustavo, ¿cómo va? Andrea dice, en cada puntada, amor. No sé a qué viene ese comentario, Andre. Acá en Instagram, Flor, Eve, Samudio, Facundo, Aurora, Laura. Bienvenidos a todos. Avísenme si estoy transmitiendo bien en Instagram y en estos lugares. Bueno, a ver. Bien, bueno. ¿Tiembla un poco? Sí, me dice. Bueno, acá yo que me avisan cómo se transmite. Bueno. Entonces van a surgir unos ritos, unos rituales, a veces en templos, a veces sin templo, en paralelo a esta religión oficial. ¿Y por qué se los va a llamar misterios? La palabra misterio puede tener que ver etimológicamente con no poder contar lo aprendido. Mir significa cerrar, de ahí miope, ¿no? Con el miope es un poco la palabra del miope, viene con ese gesto que tiene el miope cuando se saca los anteojos. Acá yo que soy miope, pero bueno, ahora tengo todo cerquita y no necesito. Yo soy miope, no veo de lejos, entonces cuando me lo saco para ver tengo que hacer un poco así. Eso, bueno, mío viene de ahí, ¿no? Cerrar. Puede ser los ojos, puede ser la boca, ¿no? Entonces, se le decía mista al iniciado, a esa persona que iniciada en el misterio, en el ritual, o en la religión, que es una palabra que no cabe, pero que se usa mucho, no puede contar lo que va a aprender, pero además es aquel, el mista, el que aún no ve y que va a ver una vez que haya sido iniciado. Es decir, hay algo que está vedado al hombre común y que deja de estar vedado una vez que se inicia en el misterio. Luego se le va a llamar el epoctes, que significa el que ha visto. Así que el misterio y la idea de ver, y por eso decimos que al transitar este misterio llegamos a un lugar luminoso en el Hades, ¿no? La idea de poder ver, tiene que haber luz, no es un lugar oscuro. Y tienen determinadas características, bueno, son secretos,
pero no clandestinos. Todo el mundo sabía que existían estos rituales. De hecho, había una parte que era pública, pero había toda otra parte que no. Lo que no se podía era revelar lo que allí se veía, lo que allí se hacía, lo que allí se recreaba, lo que allí se aprendía, lo que allí se decía. Se podía entrar voluntariamente. En la religión civil no. Vos nacías y no te cuestionabas si estaba Zeus o no estaba Zeus. A los misterios entrabas voluntariamente. Hay una iniciación, hay un iniciador, hay un iniciado y ellos se eligen. Son cerrados en este sentido, hay cosas que no se pueden contar, pero son abiertos porque en general las indicaciones eran que cualquier persona que hablara griego podía sumarse al ritual. Esto quiere decir que no tenías que ser necesariamente griego. Podías ser un bárbaro, un egipcio que hablara griego y podías iniciarte igual. La idea siempre va a tener que ver con, en general, sobre todo en los de Eleusis y en los de Orfeo, con lograr la salvación. Y los llamamos rituales de pasaje. Ya sabemos por qué son mistéricos. Son mistéricos porque yo no puedo contar lo que allí vivo. Y eso siempre en la enseñanza tiene un plus. Cuando uno guarda cierto secreto, el factor sorpresa hace que la experiencia impacte. De esto les voy a hablar ahora. Son rituales porque un ritual es la exteriorización en la acción de una simbología. Cuando yo ritualizo, de alguna manera actúo el símbolo. Entonces el matrimonio es un ritual. ¿Y cuál es el símbolo? La unión de una pareja, la unión de mi pareja interior que se ve proyectada al unirme, si tengo suerte y hago las cosas bien, con una persona que represente, ya sea mi ánima, mi animus. De esto hemos hablado en otros encuentros. Entonces tenemos un ritual, la exteriorización y la puesta en acción de un símbolo de forma misteriosa, de forma secreta, y es iniciático o de pasaje. Me inicio en algo, o paso de un estadio a otro, ya sea de la vida a la muerte, que es en general la respuesta que van a buscar quienes se inician en los misterios, pero también en cosas más cotidianas como podría ser emprender un viaje. Tengo miedo, voy a emprender un viaje, sobre todo los griegos que le tenían, algunos griegos puntuales, sobre todo los espartanos, le tenían miedo al mar, era una locura salir al mar, sobre todo las polis mediterráneas sin puerto. Salir al mar y emprender ese viaje y tener miedo, bueno, yo puedo iniciarme porque voy a pasar de un estado a otro. Y de alguna manera los rituales lo que van a hacer es recrear aquello que voy a vivir para que de alguna manera pierda el miedo o lo transite y vaya con un miedo un poco más esquematizado, si se quiere, más entendido en mi cabeza. La palabra sería más un miedo con el que puedo estar un poquito más familiarizado porque de alguna manera lo recreé. Vamos a ver que en uno de estos rituales, en el de Eleusis, llega un momento donde se acaricia una serpiente, ¿no? Como símbolo de estoy trascendiendo los miedos. Ya vamos a llegar a las descripciones de estos distintos ritos. Pero también puede ser un ritual de enfermedad. En Grecia existía el ritual del fármacos, de ahí la palabra fármaco, ¿no? Como de medicina. Se cargaba de todos los pecados, palabra más bien católica, a ese persona. Todos los pecados o todas las cosas malas, oscuras de la ciudad se cargaban en ese personaje al cual se desterraba. Ese personaje era el fármaco, si tenía que irse, y con él se iba todo. Vamos a ver que en estos rituales hacían lo mismo, pero con unos chanchitos. Bueno, puede ser enfermedades, puede ser la muerte. La idea es, sobre todo frente a la muerte, llegar purificado a ese momento. Si yo llego purificado, accedo a la luz en el más allá. Cualquier situación depresiva, enfermedad, muerte, fracaso, miedo, lo que sea, el rito de alguna forma aplacaba. Y el autor dice muy graciosamente, porque es español, dice, era como la versión antigua o la versión moderna de todo esto sería ir al psiquiatra argentino, dice el autor, y todo el mundo se ríe, ¿no? Porque es verdad, esto de la psicología y la psiquiatría, los argentinos somos muy fanáticos de eso, y bueno, y después nos vamos para España a ver si podemos atender locos. Allá es distinto, allá son más de por un lado de lo transpersonal y por otro lado más de lo conductista, ¿no? Esta cosa del psicoanálisis es como muy argentina. De hecho, en Palermo, en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, tenemos un barrio que se llama Villa Freud porque dicen que está lleno de consultorios de psicólogos o loqueros. Bien. Lu dice las mantitas. A cada punto hay amor. En las mantitas que le está tejiendo a mis sobrines. Lo más genio, Ferola, Ceci Santoro. ¿Cómo le va? Bien, y acá en Instagram. Bien. Se ve raro en Instagram. Pero bueno, saludo
Hola Gri, hola Eli, Ana, Lauri. Bien. Bueno. Los rituales iniciáticos entonces buscan exteriorizar un símbolo, como decíamos, a través de la acción, generando una experiencia, acá estoy leyendo algo que sinteticé que dije recién, que genera a nivel físico y corporal y mental y emocional un hito, un efecto que marca para siempre. El ritual te marca. De esto habla mucho Jodorowsky cuando habla de actos psicomágicos. En definitiva, está reviviendo, está haciendo una remake de estos ritos mistéricos. Muchas veces son choqueantes. Aristóteles va a decir que lo importante de los misterios no es aprender algo, sino experimentar algo, llevar al cuerpo, a la mente, a la emoción, vivir una situación límite que le haga entender a mi inconsciente que hay un cambio. Es recibir un impacto que no se va a poder olvidar, vivir algo que además comparto con otros de forma secreta. Cuidado porque esta es una de las características de las sectas, no cuentes esto, no cuentes aquello, bueno. Casi todo grupo humano tiene cualidades sectarias, por eso cuando se dan todas juntas aparecen estos casos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De sectas y qué sé yo. Siempre y en general el objetivo es perder el miedo y sobre todo a la muerte a través de una experiencia lo suficientemente fuerte como para que me impacte y no pueda olvidármela. Platón va a decir que los que instituyeron los ritos no fueron gente inepta, como partiendo de que hay que aclarar que no eran ineptos. Platón resalta de alguna manera al decir esto el carácter simbólico del rito y la impresión que tiene en nuestra alma, en nuestra psiquis. A veces vamos a bajarlo un poco esto a tierra, ¿no? Hoy por hoy, el tema de la muerte, esto lo hemos hablado con el arquetipo del destructor en el ciclo pasado de Fogones. Hoy uno no quiere un funeral, no quiere un velorio, o en todo caso es a cajón cerrado, no quiero ver el muerto, quiero que todo sea lo más rápido posible, incluso lo voy a cremar y voy a esparcir las cenizas para no tener que pensar que está enterrado en algún lugar o en un nicho en un cementerio. Es bastante común eso, entonces ahí hay una desconexión con la muerte. ¿Cuál es la función del ritual funerario? Hacer consciente que esa persona ya no está más, que mi vida cambió en todas las dimensiones, porque pocas cosas nos transforman tanto como la ausencia de un ser querido, ¿no? Entonces, para algunos es importante ver el cadáver durante un tiempo, ese cuerpo, entender que ese cuerpo ya está inanimado, poder entregarlo a una divinidad y conectar y rezar y sentir que ilumino su camino para que llegue a un lugar luminoso en el más allá. Para otros es importante tener un lugar a donde llevar flores cada aniversario. Eso no quiere decir que el cremar y hacer algo con las cenizas no pueda ser un ritual importante, también puede serlo, pero hay que tener cuidado con no ignorar a la muerte y entender que es parte de la vida. Y un poco los ritos mistéricos proponían esto. Está bien que a principios del siglo pasado duraban días enteros y las carrozas fúnebres y los desfiles de las carrozas eran una cosa increíble y las flores, etc. Tampoco digo yo que tenga que ser así, pero lo importante sería que encontrando tu propia manera de ritualizar estas situaciones, muerte, vida, lo que sea, le des un lugar importante a estas transiciones. Les quiero contar un poco que en el pie del video, por un lado, invitarlos a que lo compartan para que les lleguen más personas, sobre todo a los que están en Facebook. En la descripción del video hay un link que se llama Invítame un cafecito, es una nueva modalidad donde me puedes invitar un café si te gusta el vivo. Cada cafecito es de 100 pesos, puedes invitarme 1, 2, 3 cafecitos, lo que quieras, o ninguno. La idea es compartir este material independientemente de lo económico, pero bueno, me ayuda a sostener esto, que es algo gratuito, que aparte me permite poder otorgarle alguna beca a quien quiera hacer algún curso y no pueda, o un descuento a quien no pueda abonar el curso. La idea es que todo el que quiera estudiar algo pueda. Nadie que se acerque a preguntar va a recibir una negativa, porque la idea es que la puerta esté abierta, porque yo creo que esto que a mí me ha hecho también suma y lo quiero compartir. Así que si podés contribuir económicamente, tenés ahí el link para el cafecito, o tenés el mail de Mercado Libre, porque también podés hacer una colaboración desde ahí. Así que esas dos cositas le pido a quien pueda, si quiere que colabore económicamente, y además compartiendo este video en algún grupo de interés o en tu propio muro para que llegue a más personas. Vamos a hablar ahora de Dionisio. Andrea, ¿me estás escuchando? ¿Estás por ahí? Háblame. Dionisio, el dios de la confusión, vamos a llamarlo así. Es el dios que confunde. Tiene mucho de trickster Dionisio, ¿no? Me voy a cebar un mate. Susana Fabro saluda ahí. Gracias, Susana.
Bien, Dioniso es el dios de la confusión. Del culto a Dionisio va a surgir el culto a Orfeo. Y estos dos cultos están, digamos, entrelazados. Y luego tenemos los misterios de Eleusis. Voy a tratar de hacer 20 minutos, o sea, ahora me quedan... Voy a tratar de hacer 10 minutos por cosa, para llegar a todo. Y luego tenemos el de Eleusis, que va a tener más que ver con otras cuestiones. Y es el dios de la confusión porque cuando uno analiza el mito, acá lo que vamos a hacer en un ritual es tomar el mito del personaje central. Digamos que el cristianismo hace lo mismo. En definitiva, se toma este personaje central, que es Jesús, y se va recreando en los rituales, en las distintas fechas del año, en la misa, distintos acontecimientos que sucedieron en la vida de Jesús. En estos ritos mistéricos vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tomar por referencia, en este caso, al dios Dionisio, el dios de la confusión. Zeus tiene ahí como un amorío, tuvo desde el famoso pata de lana, estuvo con hombres, con mujeres, con caballos, con milanesas de soja, con todo lo que se le cruzó, le bajó la caña y nacieron un montón de seres. Con Semele, que era una mortal, lo va a tener a Dionisio. Sin embargo, Hera, su hermana y esposa, la hermana y esposa de Zeus, va a estar celosa y va a instigar un ardid para que Semele sea castigada. Entonces, disfrazada, Hera le va a decir, bueno, pero él no tiene relaciones con vos del mismo modo que tiene con Hera, su esposa. Entonces, Semele le va a decir a Zeus, quiero que me prometas que vas a cumplir con lo que yo te voy a pedir, pero ¿qué me querés pedir? No te voy a decir, pero vos prométeme que cuando yo te pida algo, vos me lo vas a cumplir. Y entonces Zeus le dice que sí. Y ella le hace prometer que va a tener relaciones con ella de la misma manera que lo tiene con Hera. Acto seguido, Semele muere fulminada, porque vaya uno a saber entre dioses cómo es tener relaciones sexuales. Bueno, aparentemente es parecido a que te caiga un rayo. Semele muere fulminada. Ahora, en esa instancia queda preñada de Dionisio. Entonces Zeus dice, no, es mi hijo, no quiero que muera, lo toma y lo gesta en su muslo. Abre el muslo, pone, digamos, el cigote o el feto de Dionisio, lo gesta en el muslo hasta que nace. Entonces, ¿es mortal, semimortal, es Dios, es hijo de Semele, es solamente hijo de Zeus? Ya su nacimiento nos genera una confusión, partiendo de la base de que nace de un muslo, lo cual ya es un montón. Bueno, ya su nacimiento nos confunde. Por otro lado, Dionisio va a morir descuartizado por los titanes. Recuerden que tenemos a los dioses olímpicos que derrocaron a los titanes. En otra ocasión hablaremos más de eso, pero los titanes eran seres, digamos, previos, una era previa a la de los dioses olímpicos. Y de alguna manera estos titanes engañan a Dionisio, tal cual los españoles con los indios, como cuentan en los manuales del colegio, con espejitos y juguetitos, y lo terminan descuartizando. Zeus se enoja, mata a los titanes que engañaron a Dionisio, y de la sangre de los titanes y de la tierra y de las partes del cuerpo de Dionisio van a nacer los seres humanos. Entonces esta idea del descuartizamiento va a estar presente en los rituales que se hacen en torno a Dionisio. Y muere, como puede ser que si es hijo de un dios y es inmortal, entonces pueda morir. De vuelta nos confunde Dionisio sobre la idea de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se da por sentado y me estructura y de lo que no. Hay mucho del trickster. Otra de las contradicciones que nos presenta el mito de Dionisio es que es el único dios frente al que las fuentes nos dicen que había personas que se oponían a su culto. Tengo que explicarles en qué consistía el culto a Dionisio, pero había personas que se oponían. A los demás cultos, no. Uno podía participar de un misterio leucino, de un misterio órfico y también ser parte de la religión cívica de los dioses olímpicos. En cambio, había personas, por lo menos en las fuentes, que se oponían a que esto se desarrollara. Entonces, ya podemos ir pensando en nuestras vidas, nuestras propias contradicciones y cómo hay una parte de nosotros, recuerden que lo transpersonal nos invita a que constantemente estemos viendo cómo lo que nos sucede en el entorno es una reproducción de nuestro mundo interior. Estamos habitados por todos los personajes que se nos ocurran, ¿no? Tenemos un Dionisio, tenemos un Orfeo, tenemos una Deméter, como vamos a ir viendo. Entonces, ¿a qué patrones de comportamiento o qué arquetipos yo me opongo y por qué? Esto es un poco, se los voy a ir diciendo hacia la conclusión de lo que es el mito de Dionisio. En las representaciones, ustedes saben que todo esto se reconstruye
por la Ilíada y la Odisea de Homero, la mitología griega, ¿no? También por Hesíodo, los trabajos y los días, pero sobre todo por la cerámica ateniense. Hoy te dan bolsitas en el supermercado, bueno, en aquel entonces cuando comerciabas te llevabas la mercadería en cerámica. Entonces uno encuentra cerámica ateniense por todo el mundo antiguo. Es esa famosa cerámica que todos la han visto, que es negra y roja, ¿no? Y que genera un contraste. ¿Y cómo se decoraban esas vasijas? Bueno, relatando historias, estas historias de dioses. Y ahí terminamos de entender los mitos por cómo son representados. Por ejemplo, Orfeo con la lira, o en este caso a Dionisio con una copa de doble asa o con un cuerno, siempre tomando alcohol. Dionisio es prácticamente igual al padre, es igual a Zeus, pero con una copa en la mano. Entonces, cuando vos ves una imagen ya sabes que es Dionisio porque tiene una copa o un cuerno en la mano desde donde bebía vino, porque toda la otra simbología de Dionisio tiene que ver con el vino. ¿Por qué? Porque sabemos que los arquetipos, decimos, simplificándolo, que son patrones de conducta. Y ciertamente cuando bebemos de más tenemos un determinado patrón de conducta. Uno podría decir es el patrón de conducta del borracho. Cuando leemos los mitos y las historias en relación a Dionisio, son comportamientos de borracho. Todo comportamiento que tendría un borracho son atribuidos a Dionisio. De hecho, en muchas fuentes, en vez de decir Dionisio se dice vino, en vez de decir vino se dice Dionisio. Baco para los romanos. Así que ya podemos ir entendiendo un poco por qué había personas que supuestamente se oponían al culto. Porque ¿cómo puede ser la vida civilizada si yo me comporto fuera de las normas establecidas? Pero vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, también nos confunde el Dios porque se lo suele representar como un niño, pero también como un adulto. Entonces no sabemos si era adulto, si era niño. Van a ver que siempre hay confusión como un borracho. Hay una parte donde Dionisio se lanza al mar, entonces también, de vuelta, ¿muere o no muere? Bueno, finalmente no muere, se reafirma su condición de Dios. Pero, ¿se tiró para morir o se tiró para ser recibido por la diosa marina Tetis? No se sabe. Siempre pasa esto cuando intentamos explicar a Dionisio. Bien, sobre el vino ya les hablé. Tenían para ese estado de borrachera una divinidad menor, los griegos, que era Manía, que es esto lo que genera Dionisio en las personas, ¿no? Un efecto de euforia desaforada, como la de un borracho. Comían poco los griegos, pero sí escabiaban mucho, a punto tal que había una ley que les prohibía tomar vino puro. Quien tomara vino puro iba a ser multado o apresado, entonces había instrucciones de, depende tu categoría social, qué tan diluido podías o debías tomar el vino. Bien. Bueno, esto no... Bueno, en general hay dos historias en las que se basan los mitos, el ritual de Dionisio. Se van a tomar dos historias puntuales y es un poco lo que se va a buscar recrear en este ritual mistérico dionisíaco. Por un lado está la tragedia de las Bacantes, cuyo autor es Eurípides. Las Bacantes son un grupo de mujeres que siguen a Dionisio. Literalmente el ritual consistía, o por lo menos lo que uno como espectador veía, era que un grupo de mujeres se iban a lo alto de algún monte, de alguna montaña, se emborrachaban y bailaban desenfrenadamente e incluso entraban en orgías y comportamientos sexuales desaforados. Eso es lo que uno veía por fuera. Se hacían de noche. Este dios era un dios, no te rías Andrea, aunque quizás ya te fuiste, que dormía de día y vivía de noche. Entonces, en la época de los rituales dionisíacos, uno dormía de día y realizaba todas las actividades de noche. En general, los misterios son de noche porque la noche oculta, la noche propicia el contacto con la divinidad, es decir, la manifestación del inconsciente. Bueno, llega Dionisio, se encuentra con el dios Penteo. Penteo quiere matarlo. Dionisio envía una serie de advertencias para que esto no suceda. Penteo no lo quiere escuchar. Entonces las Bacantes, estas mujeres que seguían a Dionisio y que estaban en este desenfreno, en esta, habíamos dicho,
en esta manía, ¿no?, provocada por el vino, por Dionisio, lo descuartizan al rey Penteo, entre las que estaban la mamá y la hermana de Penteo. Entonces acá tenemos algunos elementos. Un grupo de mujeres desaforadas que descuartizan a una persona por querer impedir el comportamiento propio de los rituales dionisíacos. En otra historia, que es la hija de Minas, de las hijas de Minas o las Miníades, ellas no quieren participar del culto a Dionisio, no quieren abandonar a sus maridos, no quieren dejar de trabajar, son todo lo correcto, son todo lo que está bien. Dionisio de vuelta va a enviar unas señales como para decir, bueno, pero está bueno que participen de mis rituales, etc. Ellas no hacen caso. Entonces Dionisio nuevamente las obnubila, las hace entrar en este estado de manía, en este estado de embriaguez, y sin ser conscientes descuartizan ellas a uno de sus hijos. Luego van a ser transformadas en algunos animales que van a aparecer representados. ¿Qué podemos extraer de estas historias? Por un lado tenemos estos personajes que no quieren que uno entre en el descontrol y en el frenesí de los rituales dionisíacos. Porque lo que encontramos acá, y esto lo podemos trasladar a nosotros, es el super yo y el ello, si quieren, ¿no? El ego y la esencia, el trickster y el rey como arquetipos. Es el deber ser, es el padre, Saturno es lo que está bien, son las normas de la civilización. Y por otro lado tenemos el desenfreno instintivo que es propio del hombre. El hombre tiene un hombre arcaico dentro que lo habita, tiene un animal, una lagartija, tiene ese cerebro reptiliano que le pide dar rienda, quizás no rienda suelta y desmesurada a sus pasiones, pero tiene que haber un espacio donde poder manifestarlo. Y un poco lo que sucedía con los misterios dionisíacos era que se brindaba la posibilidad de dar expresión a esas partes más instintivas, porque ningún ser humano totalmente reprimido puede desarrollarse en plenitud. ¿Cuánto puede soportar una persona constantemente limitada, estructurada, organizada? Sobre todo la mujer en Grecia, ¿no? El autor dice, los griegos le tenían miedo a sus mujeres, y tenemos la historia de Clitemnestra y la historia de Medea, que asesinan a sus maridos, porque estaban mucho más reprimida que el hombre. Entonces, todo lo que reprimimos, tal dice el concepto de sombra, cuando sale de una forma desaforada. Entonces, tenemos este contraste entre lo civilizado y lo salvaje y la importancia de en algún momento darle un cauce. Inmediatamente estarán pensando ustedes, por ejemplo, en el carnaval. No lo que el carnaval es hoy, pero sí lo que el carnaval era, por lo menos a principios del siglo pasado, donde era un momento previo a la cuaresma, porque se da justamente 40 días antes de el ayuno de la cuaresma, que es el ayuno previo a las Pascuas. Es un momento de desenfreno, donde me pongo una máscara, donde actúo un personaje, donde el hombre es mujer, la mujer es hombre, o puedo convertirme en cualquier animal, y dar rienda suelta a esos aspectos de los que me avergüenzo o no, pero que son más instintivos y que en el medio en el que me desarrollo, ya sea social, cultural, sistémico, familiar, no puedo dar rienda suelta. De esto nos habla este ritual y yo los invito a que se pregunten ustedes en qué momentos dan rienda suelta a sus partes menos expresadas. Puede ser en un boliche, sobre todo socialmente hoy, esa euforia y ese desenfreno en el que no hay categorías sociales y yo soy igual a mi jefe o soy igual a mi empleado y todos somos una masa uniforme, se da por ejemplo en el fútbol. En el fútbol hay una euforia, están todos mirando un partido, dan rienda suelta a su parte más oscura si quieren, canalizan todo en el equipo contrario y cuando todo esto termina se olvidan. Esto era lo que brindaba de alguna manera el ritual dionisíaco, ¿no? Estoy mirando el tiempo porque quiero hablar de todos los rituales. Dice el autor un poco en chiste, ¿no? Dice, si el empleado no mata al jefe es porque el domingo mira fútbol, ¿no? De alguna manera, pregúntense ustedes dónde canalizan eso, compártanmelo si quieren, así yo los leo. Puede ser en un boliche, puede ser en algún deporte, puede ser en el fútbol, como dice el autor.
Para cerrar, no era tan así como se representaba, era muy importante la ciudadanía para los griegos, así que muchas mujeres sueltas en el monte no tenían sentido porque podían ser presa de algunos sátiros. En realidad, la palabra sátiro viene de unas figuras míticas que también se representaban junto a Dionisio, que eran libidinosos. Bueno, una persona que pudiera abusar de ellas y de golpe nacer alguien de quien no sabes quién es el padre, que en realidad nunca se puede saber a ciencia cierta quién es el padre. Lo voy a dejar ahí, voy a contar una anécdota, pero no. Era importante ser hijo de un ateniense para sostener la ciudadanía, entonces ya de por sí desde ese lugar era imposible que las mujeres andaran sueltas haciendo lo que quisieran. De hecho parece que tampoco tomaban vino, en realidad consumían una hiedra o una hierba que parece que las colocaba, las ponía, y bailaban, hacían piruetas, se cansaban, pero tampoco había un desenfreno sexual ni escabiaban tanto, digamos, ¿no? Bien. Bien, de esto ya les hablé. Ahí va. Vamos a hablar ahora de los órficos. Pero primero voy a ir un poco acá a las redes a ver si comentaron algo. Bueno, saluda a Susana Fabro. Lili, hola Lili, Andre. Estoy escuchando atentamente. Bueno, gracias Andre. El reptiliano es la serpiente que le habló a Eva, dice. No sé, sí, sería interesante analizar eso. Andrea pregunta si soy una vacante. Porque en realidad la serpiente le pide comer del fruto de la sabiduría y todo lo que tiene que ver con la sabiduría está más bien vinculado a la parte racional, no al cerebro reptiliano que justamente no es racional, ¿no? Bueno, gracias Suma también y saluda. Bueno, gente, gracias por el saludo. Vamos a hablar de los órficos. En algún momento del ritual del misterio órfico aparece esta cosa del descuartizamiento también, que está tomado de alguna forma. El mito dionisíaco evoluciona en las costumbres órficas. No existe los orfeicos, sino que más bien existía lo órfico, es decir, todo aquello que se vincula a Orfeo. Orfeo sería un personaje que habría nacido de Apolo y una musa, Calíope, y de hecho los órficos iban a adorar a Apolo. Del mismo modo que, como veíamos en el encuentro anterior, teníamos a Pitágoras también, que se decía que era hijo de Apolo y adoraba a Apolo y había restituido el culto en Delfos. Orfeo aprendió la música de Apolo, quien le entregó su propia lira. Esa lira había sido construida por Hermes, ese es un relato muy bello. Apolo y Hermes eran muy amigos. La lira y la cítara son como una especie de charanguitos, ¿no? Muy común, es como una especie de arpa de mano. Es muy común que vean representado a Orfeo. Siempre que vean un personaje con una lira, va a ser en general va a ser Orfeo o en todo caso Apolo. Y así como Dionisio es el que confunde, Orfeo es el que media, es el gran mediador, porque toda su historia está construida en torno a ser puente entre dos cosas a priori contradictorias. Él con su música va a mediar entre los hombres en sus peleas. Cuando él tocaba, los hombres se acercaban y se entendían, apaciguaba a las bestias. Él va a participar de un mito que es previo a la guerra de Troya, que pareciera ser siempre el mito fundacional de los griegos, pero tenemos el viaje de los argonautas en la nave Argos con Jasón, muchos personajes, cada uno cumplía un rol. Entre ellos estaba Orfeo, que con su lira iba marcando el ritmo en el que los remeros tenían que remar y no se cansaban nunca. En lugar de estar a los latigazos, estaba él con su música marcando el ritmo y evitando el cansancio. Y también la famosa historia de pasar navegando cerca de la isla de las Sirenas, que conocemos por Odiseo, ¿no? En la Odisea, bueno, no la voy a contar ahora, cuestión que si vos escuchabas el canto de las sirenas, te veías atraído y morías porque te devoraban. Con su lira, él logró tapar el canto de las sirenas y pudieron transitar en la nave Argos hacia el mundo no civilizado. Entonces ahí de vuelta tenemos Orfeo como mediador entre el mundo civilizado y el mundo no civilizado. De hecho, Orfeo probablemente fue tracio, que ser tracio, así como uno puede ser espartano, ateniense, corintio, siempre son polis, siempre son griegos, sobre todo porque comparten costumbres, pero ya ser tracio no. Y los tracios tenían una tradición o una fama de ser agresivos, de ser como bombarderos, digamos. Entonces Orfeo también es un mediador entre la civilización y la barbarie.
calmaba a las fieras, como les dije. Y por otro lado, y sobre todo, él es mediador entre este mundo y el otro, porque la más famosa de sus historias es la de su amada Eurídice y cuando él va a buscarla al inframundo, ¿sí? Eso les voy a contar ahora en un ratito, porque en general su ritual se va a construir en torno a eso. Bien. Déjenme ver. Bueno, muere Eurídice, vamos a ir para ese lado. Aparentemente la estaba persiguiendo un tal Aristeo, quería abusar de ella y no se sabe si la alcanza y la mata o si la muerde una serpiente en el camino, cuestión que Eurídice muere. Y Orfeo, triste, muy triste, encuentra la manera de descender al Hades, el infierno. Nadie puede descender al Hades excepto Perséfone, como vamos a ver en el próximo mito, y Hermes, que era el heraldo de los dioses, el mensajero, el correveidile, el que lleva y trae mensajes. Entonces estaba autorizado a entrar y salir del Hades porque justamente cumplía esa función. Logra descender y con su lira y con su música logra adormecer a Cerberos, el can Cerberos, este perro con varias cabezas que custodiaba las puertas del Hades. Hace que se detengan los tormentos en el Tártaro, dejan de comerle el hígado a Prometeo, Sísifo deja de levantar su roca, por única vez en toda la historia se detuvieron los tormentos, cuenta la historia, y logra endulzar finalmente a Perséfone y a Hades, el rey y la reina del infierno, para que dejen que Eurídice saliera. Y acá hay un detalle que es interesante porque dicen, bueno, perdón, esto que iba a decir ahora lo voy a decir en el próximo mito. La condición era que Orfeo caminara delante de Eurídice hasta salir del inframundo, hasta salir del Hades. Y no solo hasta salir del Hades, sino hasta que todo el sol bañara a Eurídice y ahí sí ella pudiera estar totalmente libre. Y la realidad es que durante todo el trayecto, ustedes imagínense la presión psicológica de no mirar hacia atrás. Incluso hay distintos momentos donde podría peligrar la vida de Eurídice porque aparece un demonio y qué sé yo. Orfeo no se da vuelta, camina hacia adelante. Ya fuera del Hades, por ansiedad, no solo para ver si realmente Eurídice lo estaba siguiendo, si no le había pasado nada, etc., se da vuelta. Y Eurídice estaba fuera del Hades, pero con un pie adentro. En un pie no le estaba dando el rayo del sol, por lo cual ella tiene que volver al inframundo. Bueno, y ahí queda varios años penando Orfeo hasta que muere. Hay distintas versiones. Y se reúne nuevamente con Eurídice. Hay algunas versiones que dicen también que Hades y Perséfone nunca la enviaron a Eurídice en realidad, sino a un espectro, porque les pareció cobarde que él no hubiera morido, que él no hubiera muerto, ya estoy un poco cansado, que él no hubiera muerto por amor. Porque él la va a buscar al inframundo estando vivo. Bueno, eso es como una crítica que hace Platón cuando comenta este tipo de historias. Él finalmente muere. Una de las historias es que lo matan las bacantes, justamente estas mujeres que realizan el culto a Dionisio y que luego Zeus va a castigar por haber matado a Orfeo. Bueno, dado que él descendió al inframundo y pudo detener los castigos y dormir al can Cerbero y etc., él conocía el inframundo. Entonces, los órficos recreaban su vida, su viaje, su camino, y se escribían muchas obras que relataban cómo era el infierno y cómo había que transitarlo y lo que había que hacer para llegar a un lugar luminoso y no quedarse sufriendo en el Tártaro o en la tierra de nadie, donde todos eran simplemente espectros parecidos a los zombies que tan de moda están ahora. Entonces se seguían sus instrucciones del mismo modo que el libro de los muertos, los egipcios, que tenían detallado todo lo que tenían que hacer para garantizarse el acceso. Bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa históricamente con esto? Y es un poco lo que nosotros heredamos y no voy a poder hablar de... Voy a hablar de esto en el Zoom sobre los misterios de Eleusis, que son como mucho más largos y tienen muchas cosas más entretenidas.
De pronto los hombres son divinos y terrenos a la vez, ¿no? Por esta muerte del descuartizamiento de Dionisio, de donde nacen los hombres, tenemos una cuota de divinidad. Hay un crimen inicial, que es la muerte de Dionisio. El alma es pura y debe purificarse. Los rituales órficos me purifican para que yo tenga acceso a el otro mundo. Y aparece la idea, por un lado de justicia y por otro lado de la encarnación. Es decir, encarnación y justicia de la mano, porque si yo soy injusto en esta vida, algunos rituales me dicen que en la otra vida voy a ser castigado, y otros me dicen que voy a volver a encarnar, y de hecho lo que dicen que mientras estoy encarnado estoy muerto, que la verdadera vida es antes y después, hasta que pueda expiar y sea justo y haya pagado todo lo que pueda haber sido injusto y haya realizado en mi vida. Entonces, esto ya tiene su origen en Pitágoras, como habíamos visto en el encuentro anterior. Hay una separación del cuerpo y el alma. Todo esto no existía hasta este momento y de acá nos llegan a nosotros estas ideas, estas nociones. Hay una idea de bien y mal, hay una posibilidad de salvación, todas cuestiones que después van a aparecer muy claramente en el cristianismo. La solidaridad entre seres vivos, quienes se iniciaban en los ritos órficos no se vestían con pieles de animales, sino con lino, no comían ningún ser que pudiera tener alma, se alimentaban en general de granos, recuerden que no de habas, en las habas estaban las almas, pierden cierta importancia a la vida terrenal, aparece un poco el puritanismo, aunque la palabra no termina de, hay una forma de comportarse que es más pura, lo verdadero es el alma, el cuerpo es falso, el alma en realidad muere mientras vivimos. Todas estas son ideas del siglo VI a.C., pitagóricas, órficas y dionisíacas. Bien, esto lo dije. Bien, bueno, así que en torno a la figura de Orfeo, que descendió al mundo y salió y conoce cuestiones como, por ejemplo, que después las toma Platón, beber del río Leteo me hará olvidar todo lo vivido para encarnar y no recordar, y ahora no me acuerdo el nombre del otro río, bebo del otro río y recuerdo todo nuevamente, cómo tengo que llevar los dos, tampoco me acuerdo el nombre de las monedas atenienses, ¿no? Vieron que en los rituales fúnebres se le ponían una moneda en cada ojo y luego se prendía fuego el cuerpo, con esas monedas se les pagaba los talentos atenienses, así se llama la moneda. Se le pagaba a Caronte, el barquero, para que te hiciera cruzar el Leteo y te llevara más adentro en el Hades. Y así distintas indicaciones que en el ritual, que como es mistérico no lo conocemos, se realizaban, se reproducían para experimentar un poco cómo iba a ser el viaje hacia el más allá. Y en ese viaje, si yo sabía cómo hacer las cosas, iba a llegar a un lugar luminoso y no a un lugar de torturas o de muerte en vida. Bueno, aprovecho estos minutos a ver. Hola, saluda a Dani. Bueno, Giga dice, Gigamesh, cuando pierdo la paciencia debido a falta de respeto o violencia física hacia mí, sale una parte mía que la mayor parte del tiempo se mantiene apresada dentro mío, no en las profundidades de mí. Está muy presente esa parte, apresada en zonas muy conscientes mías, pero cuando no queda otra que defenderse por todos los medios, las dejo salir. Bien. Ahí es cuando uno hace uso del arquetipo y el arquetipo no hace uso de uno. Si uno sabe, tiene esa parte empoderada, potente, que puede poner un límite y la usa, está genial. El problema, creo yo, que es cuando sale sin control, sin que yo me dé cuenta y termino incluso lastimando a otros, ¿no? Daniel Gómez saluda, hola Dani. Giga se quedó pensando, dice, en el tema de la máscara. Bueno, si te sumás hoy al Zoom podemos hablar de esas cuestiones. Giga, te esperamos. La duda traicionó a Orfeo. Sí, la curiosidad mató al gato. Depende del mito que uno tome. Pareciera que Orfeo siempre es pintado como un personaje tan perfecto, tan supremo. No sé si es tanto la duda, pero depende el mito que uno tome, Dani. Rodri dice, la diferencia entre Dionisio y Orfeo me hace acordar la relación entre las dos Venus, entre ese toro excesivo y esa balanza conciliadora, ¿no? Sí, el Tauro y Libra y las dos Afroditas. Sí, digamos que se suele hablar mucho de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Con Andrea nos gusta decir lo dionisíaco es maradoniano y lo apolíneo es mesiánico, sería, de Messi.
¿no? Bello, armonioso, perfecto, armónico, lo vuelvo a decir. Eso es apolíneo, es racional, es coherente. Y lo irracional, lo descontrolado, que esto es algo importante de Dionisio que no dije, es lo dionisíaco. El ritual dionisíaco lo que generaba era un marco dentro del cual se puede descontrolar lo que se venía controlando. Se controla el descontrol de alguna manera. Se genera un marco en el que se puede liberar algo que es parte de nosotros y que tendemos a reprimirlo. Por una noción de supervivencia. Y en realidad, cuando no le damos un cauce, nos terminamos generando un daño. Bien, así que me gusta, es parecido porque tenemos una Venus Pandemos, que tiene que ver con el desenfreno, dionisíaca, y una Venus uraniana, hija del cielo, que tiene más que ver con el amor trascendente, que sería más órfica o apolínea, si se quiere. Bien, bueno, salvo que quieran comentar algo más, vamos terminando y entonces les cuento que ahora seguimos por Zoom. Pedime el link por WhatsApp, tenés mi celular en todas las publicaciones en las redes. Si te querés sumar para ver de qué se trata, nos quedamos hasta eso de la 1 de la mañana, pero podés venir aunque sea ahora, la primera media horita, para ver de qué se trata. Y en la semana compartimos material, info y dinámicas por un grupo de WhatsApp. Les cuento también que si les gustó, compartan el video. Tienen la posibilidad de colaborar económicamente, tienen un link para invitarme un cafecito, 2 o 3, los que quieran. Son 100 pesos por cafecito, es una nueva modalidad que hay cuando se hace un vivo, o tienen el mail si quieren aportar algo a través de Mercado Pago. ¿Qué más tengo para decirles? Distintas cosas que pueden hacer en transpersonales. Bueno, tienen los vivos, tienen los fogones por Zoom después, tienen la formación transpersonal, donde estudiamos todas estas cosas de una forma más ordenada y académica, si quieren. El curso de astro, el curso de tarot, arcanos mayores y arcanos menores, lo pueden hacer en cualquier momento del año, de forma personalizada. Y ahora empieza este nuevo curso que es para quienes ya saben tarot, que es Jung y el tarot. Es este libro de Sally Nichols, que es medio complicado de leer, pero que en un curso va a estar muy bueno y muy divertido. Así que mañana salimos por la radio, estén atentos, vamos a publicar en redes. Les quiero un montón, gracias, mucha gratitud. La gratitud aparece cuando llega algo sin que hayas hecho nada para que te llegue, justamente. Así que yo siento gratitud por todo lo que ustedes me brindan. Les quiero, nos vemos en un rato por Zoom. Adiós, gente.